vimos muy pertinente hacer esta charla sobre la consulta popular, un poco para mirar en qué estamos en este momento y qué viene por lo menos en los próximos 2 meses e ir preparándonos en lo que va a ser realmente uno de los años más movidos que vamos a tener en los últimos tiempos. Va a ser el año más movido, por supuesto, del gobierno, ya casi prácticamente de cierre. Ayer hablábamos con unos compañeros cómo realmente a este gobierno no es que le quede un año todavía de gobierno cuando sale el 7 de agosto del otro año, sino que a este gobierno le quedan 8 meses de gobierno. Y lo voy a decir de esa manera, porque lo que vamos a hacer como gobierno y lo que nos van a medir y el pueblo colombiano nos va a medir y nos va a evaluar de cara al 2026 es lo que alcancemos a hacer de aquí a diciembre. Porque en diciembre empieza la campaña para el Congreso. La campaña presidencial del otro año es el 31 de mayo. Y por supuesto, estaremos haciendo gobierno y campaña al tiempo. Pero cuando entre ya la lógica de campaña, que es donde coge el protagonismo, la dinámica en la opinión pública, en la discusión, realmente se nos va a medir especialmente hasta ese momento de la campaña. Y por eso este año para nosotros, pues que se nos viene de manera acelerada, tenemos que tener muy claro, sobre todo para los simpatizantes de este proyecto, para los militantes, para aquellos que nos estamos formando en estos diplomados de nuevos liderazgos, tener muy presente cuál es la tarea, los retos de este año. Que empieza por la consulta popular, pero que esta consulta popular viene siendo el inicio de una gran ola, un gran tsunami que queremos nosotros motivar desde el gobierno nacional, desde el pacto histórico, que permita movilizar de tal manera a la ciudadanía que nos alcance hasta el otro año de cara a las elecciones del 2026, que nos permita reelegir el proyecto del cambio con el candidato o la candidata que definamos en su momento, pero que sobre todo nos permita hacer algo que nos quedó faltando en el 2022, poder haber llegado con mayorías al Congreso de la República, que eso es lo que nos ha faltado. Y yo creo que hoy el pueblo colombiano es cada vez más consciente de la necesidad de escoger un Congreso que mayoritariamente responda a las necesidades del pueblo colombiano, que no importa escoger la misma reencarnación de Jesucristo a la presidencia, si el Congreso sigue como está, si el Congreso sigue cooptado con estas mayorías que realmente más que pensar en el país piensan en sus intereses personales, que están más en la lógica de la política como transacción, que están más en la lógica de mirar cómo es que captan los recursos del Estado, en muchos de los casos de manera irregular, de manera ilegal, pero que sobre todo no tiene una visión de país, que eso es lo más lamentable de la mayoría de congresistas con lo que nos enfrentamos. Ya hago ese paréntesis. Yo termino respetando más, por ejemplo, a los congresistas del Centro Democrático, y entiéndaseme bien, porque es que al final los del Centro Democrático tienen una visión de país, tienen una forma de pensar, diferente a la nuestra, sí, pero tienen una ideología, tienen un esquema, tienen una política pública que defienden, y nos enfrentamos en eso y dialogamos sobre eso, y al final eso es lo que la ciudadanía libre tiene que escuchar. Y seguramente eso es lo que va a comparar en el 2026. Si en el 2026 va a comparar y va a decir, ¿nos gusta más la agenda del presidente Petro o nos gusta más la agenda que nos ofreció en su momento Álvaro Uribe Vélez? Y esa es la lógica de la democracia a la cual no tenemos que tenerle miedo. Y nosotros como demócratas profundo somos conscientes que podemos perder y que está bien perder. Ojo, cuando nosotros decimos que somos diferentes a los mismos de siempre, a ellos, respetamos profundamente las decisiones de nuestro pueblo. Ellos solamente hablan de democracia cuando ganan. Solamente les gusta hablar de democracia cuando ganan en las elecciones. Y si no ganan, prefieren quemar los países y las instituciones con tal de o no dejar el poder o retomar el poder a como dé lugar. Nosotros somos conscientes de eso. Y respetamos profundamente a nuestro pueblo. Y respetamos tan profundamente a nuestro pueblo que los invitamos a una movilización como la de la consulta popular y que sea la gente la que decida. Que sea la gente al final la que decida si respaldamos la propuesta de la reforma laboral del presidente Petro o no, no la respaldamos. ¿Podemos ganar? ¿Podemos perder? Sí. Pero al final respetamos lo que es la esencia misma de la República y es que la votación directa al constituyente primario del pueblo. Eso no les gusta a ellos. Y lo que hacen todo el tiempo es un intento de sabotear justamente la voluntad popular.
Es más, la primera voluntad popular en los últimos tiempos es haber ganado nosotros en el 2022. Y ellos deberían respetar esa decisión del pueblo. Y la respetan es en el sentido de que, listo, ganó la izquierda, por fin. Se les da la oportunidad de que gobiernen. Lo que han hecho durante estos 3 años, ya se han dado cuenta ustedes, es un intento constantemente de sabotear al gobierno utilizando todos los poderes posibles. En el Congreso, con un intento de sabotear las reformas, hundiéndolas de esta manera, como la reforma laboral que ni siquiera la discutió en la Comisión Séptima. Un intento por medio de las Cortes, como el Consejo de Estado, que ayer en un fallo que aún no comprendemos, le niega el derecho a la ciudadanía de escuchar la voz del presidente Petro en su Consejo de Ministros. Díganme, ¿qué más acto de transparencia de un gobierno que dar públicamente la instancia donde se toman las decisiones más importantes del gobierno, que es el Consejo de Ministros? Nunca había pasado eso. Acostumbrados a un país donde los gobernantes de turno gobiernan de espaldas a la ciudadanía, a escondidas, a oscuras, donde los ciudadanos no nos enteramos nunca cómo es que se toman las decisiones, cuáles son las prioridades del gobierno. Y ayer el Consejo de Estado, dándole respuesta a una tutela de una señora diciendo que esos consejos de ministros no le daban la equidad informativa. O sea, ¿cuál equidad informativa? ¿Cómo así que no hay equidad informativa? Toda la semana los medios privados de comunicación dándole lengua al gobierno, criticando al gobierno, diciendo barbaridades del gobierno, y con que 2 horas a la semana, solo 2, un lunes, el presidente pueda decir ante el país con sus ministros qué es lo que está haciendo. Inequidad informativa, desigualdad a la información. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo así que es igualdad a la información? Sí, el presidente es acertado cuando dice esto es una censura. Por supuesto respetamos a los jueces, nosotros no le echamos a la gente encima a los jueces, pero eso sí, no tampoco nos negamos a nosotros mismos el quedarnos callados ante un acto de censura. Y los jueces, sobre todo el Consejo de Estado, tienen posición política. Eso no es de que los jueces lleguen allá, entran a la Corte, entran al Consejo de Estado y como que su ideología política y su identidad política la dejan allá en la casa. No, ellos van y cargan y toman decisiones también motivados de una u otra manera. Se va a apelar, lo dijo ya Armando Benedetti, vamos a apelar porque sí nos parece un exabrupto. Pero eso hace parte el Poder Judicial, sin hablar del poder mediático, que ya lo han hablado ustedes en el diplomado, lo hemos hablado también en otros espacios, es algo más que evidente cómo los medios de comunicación son utilizados como partidos políticos que hacen la oposición, más que hasta la misma oposición política. Todo esto nos lo han hecho desde que llegamos. Estamos recopilando todos los fallos del del Consejo de Estado, de las Cortes, cuando nos han quitado, por ejemplo, cuando nos negaron, cuando aprobamos la reforma tributaria, que podamos cobrar como debe ser y no se descuente el pago de las regalías, que no se descuente como impuesto de renta, que es un costo adicional. Y la Corte Constitucional no nos dio la razón y falló en contra diciendo que sí se pueden descontar. Entre otras, eso nos reportó 6 billones de pesos. Vamos a hacer todo el recuento de todas las veces que las Cortes nos han negado de una u otra manera la acción propiamente del gobierno. Pretenden, a partir de fallos y a partir del saboteo, hacer lo que no pudieron hacer en elecciones, que fue ganar. Cometieron un error con la reforma laboral. Sí es un error. Un error haber hundido la reforma laboral sin haberla discutido ni siquiera en la Comisión Séptima, que ya venía discutida de la Cámara de Representantes, donde ya habíamos hecho muchas adecuaciones. Lo volvemos a decir, ningún proyecto que ha radicado el gobierno nacional en el Congreso ha salido cuando se ha aprobado tal como entró. La reforma tributaria se adecuó, el plan de desarrollo se adecuó, la misma reforma pensional se adecuó. Y la reforma laboral habíamos eliminado 28 artículos de los que habíamos radicado junto al gobierno. Habíamos hecho mesas de concertación con la misma ANDI, con los empresarios. Menos que FENALCO, que ese es el gremio más politizado que hay, que es el de los comerciantes. La ANDI, hasta habíamos hablado con Bruma Master, yo mismo había hablado con Bruma Master, habíamos hecho realmente acuerdos.
sino que ellos llaman acuerdos a que nosotros dejemos las cosas como están. Para ellos acordar significa que nosotros no hagamos cambios. No, pero nosotros no vamos a cometer ese exabrupto. Además, sería traicionar a nuestra gente si nosotros desistimos de hacer los cambios por lo cual fuimos elegidos. Al fin y al cabo somos eco, consecuencia del gran estallido social de hace 4 años. Y aún así, modificando, cediendo, porque cedimos mucho en todas las reformas, aún así la Comisión Séptima, 8 senadores decidieron hundirlo. Cometieron un error. Como dijo Armando Benedetti, nos dieron papaya. Obviamente el presidente, ante ese saboteo, ante esa, para nosotros, fractura propiamente del sistema democrático y parlamentario, pues se convoca al pueblo a una gran consulta popular, para que sea el pueblo el que pueda decidir. Al final y al cabo, si los políticos y la clase política no se pone de acuerdo y puede pasar, ¿quién dirime ese desacuerdo? Debe ser la ciudadanía, debe ser la gente. ¿Sí? Tal vez el error es nuestro, listo. Tal vez el error es de los que hacíamos política en el Congreso. Bueno, entonces que la gente decida. Que la gente al final tenga la última palabra para decidir qué avanzamos de cambio y qué no. Y aún así ni siquiera lo quieren hacer. Claro, se dan cuenta que cometieron un error porque al momento de que el presidente Petro llama a la consulta popular, pues ya nos colocamos en una posición de ofensiva política que es la que nos gusta. Este gobierno del cambio bebe sus fuentes de poder en la ciudadanía. Si nuestro poder no son las cortes, si nuestro poder no son los medios, si nuestro poder no es los grandes sectores empresariales, ¿cuál es nuestra fuente de poder? Pues la gente. Y obviamente cuando la gente se le llama a este tipo de movilización, la gente responde. Los ciudadanos no son bobos, no son bobos. Y ellos, los de la oposición, viviendo en sus burbujitas encerrados, creen que realmente tienen en este momento la mayoría. Algunos congresistas, como Catherine Jubinado, hablaba que Petro había perdido las calles. Se le llenaba la boca. Hasta eso llegaron a decir, que Petro había perdido las calles. Entonces, entre ellos, en sus burbujas, que a veces nos puede pasar a nosotros, que esa es la trampa de las redes. La trampa de las redes es que el algoritmo te hace hablar simplemente como el que piensa parecido a ti. Entonces tú crees que lo que te está diciendo el otro y otro como es lo que tú piensas es lo que realmente piensa. No, y no es así. Para ellos es peor porque no solamente caen en la trampa de las redes, en su algoritmo, sino también en la trampa de los medios de comunicación. Que no es que expresen la opinión pública, expresan la opinión publicada, que es diferente. Opinión publicada y opinión pública son muy diferentes. La opinión publicada justamente da cuenta de aquel que tiene el medio capaz de expandir una opinión. Pero la opinión pública es la que uno encuentra realmente en las calles, que son varias opiniones públicas, no es una sola, son varias opiniones que siempre están en contraste. Y nuestras encuestas hablan completamente diferente a las encuestas de ellos. Ellos se sorprendieron esta semana con la encuesta Inbamer, que es la que siempre nos da más duro, y salió el 37%. 37%, que es una base muy importante a favor del presidente Petro. Nuestras encuestas internas como la CELAC nos dan 43%, 44%. Y depende, por supuesto, de dónde encuestas. Si encuestas más en Santander o en Medellín, pues te va a dar el resultado algo diferente a que si encuestas más en Nariño, en Cauca o en parte en la costa Caribe. Hoy en día las encuestas no son simplemente una fotografía sociológica que indican una situación social, sino que hoy en día las encuestas son utilizadas como instrumento político y todos lo sabemos. Ojalá fueran realmente utilizadas, insisto, como mediciones sociológicas de un momento del tiempo en general de la sociedad, sino que se utilizan ya como mecanismo de presión política para inducir a pensar de cierta manera a la ciudadanía. Bueno, cometen un error pensando que este gobierno está caído, cometen un error pensando que este gobierno está debilitado, cometen un error pensando que el presidente Petro y nosotros nos quedamos sin marco de acción o sin respuesta, cometen un error subestimando al pueblo colombiano. Ellos no han comprendido, y pónganme mucha atención, que nosotros vinimos acá a este gobierno y ganamos estas elecciones justamente para hacer los cambios que requiere el pueblo de manera pacífica. Cuando el presidente sale a decir que el saboteo en el Congreso
y el saboteo de la agenda del cambio por parte del establecimiento, de los Lleras, parte también de los Santos, entre otros, va a conducir a un escenario de violencia. No es porque el presidente esté amenazando con que vamos a nosotros a promover la violencia. Claro que no. El presidente es hijo de la paz. El presidente refrenda día a día la palabra que dio en ese momento el M-19 de no volver a las armas, pese a que le asesinaron a su comandante, pese a que ellos cumplieron y el Estado no cumplió y el establecimiento no cumplió, pero aún así seguimos bajo el compromiso de no volver a las armas. Pero cuando el presidente dice, hey, clase política, lo que ustedes están haciendo va a llevar a la violencia, no es porque motivemos la violencia nosotros, sino porque ese estancamiento de la clase política puede propiciar justamente a los estallidos sociales. Lo que pasó justamente en el 2019-2020. Fue tanta la olla a presión y en ese momento la intención del ministro Carrasquilla y de Duque de volver de hacer una reforma tributaria para gravar hasta la comida de los hogares, para gravar con más impuestos a las clases medias y ampliar la base gravamen para que más familias de hogares populares pudieran declarar y en consecuencia, si así cumplían, dar impuestos, que la gente estalló. Ese estallido no fue porque el presidente Petro puso un tuit o porque nosotros pusimos un tuit o dijimos algo en el Congreso. Es porque la gente no aguanta. Porque la gente no aguantó más ese estallido, esa presión, esa olla a presión, y tuvo que estallar, tiene que salir de alguna manera. Nosotros llegamos en el 2022 justamente para tramitar pacíficamente esas exigencias sociales. Y eso es lo que el establecimiento no ha comprendido. Ellos en ese momento se negaban a escuchar a la gente del estallido social, se negaron a escuchar a la ciudadanía y por eso perdieron en las elecciones. Y hoy también se niegan a escuchar cuál es ese clamor de la mayoría del pueblo colombiano. Se negaron, como se está negando constantemente, a hacer una reforma a la salud y ahora nos dicen que la culpa de lo que pasa ahorita es de nosotros, como si la crisis del sistema de salud no fuera cíclica cada cierto tiempo, ¿no? Y es más, como lo ha manifestado el presidente Petro, el superintendente de salud, cómo es que hoy ya identificamos que hay saboteos conscientes con el tema de los medicamentos para que la gente obviamente se preocupe más y se moleste más y nos la echen encima. Ellos no comprenden que en los últimos años, mientras que el país ha venido creciendo económicamente, la clase trabajadora se queda con menos capacidad adquisitiva. Eso es lo que ha ocurrido. Aumenta, ni siquiera el aumento del salario mínimo año tras año es suficiente para que la ciudadanía pueda tener mejor capacidad de pago. Pierde capacidad de pago, se la come la inflación o no crece lo suficientemente, diciendo en otras palabras, no crece lo suficientemente como crecen los precios de los alimentos, entre otros. Por eso nosotros hemos venido subiendo el salario mínimo en estos 4 años sin precedentes. Que quitando algunas teorías neoliberales que ellos dicen que entre más subamos los salarios, más desempleo generamos. Porque ellos conciben que si uno sube los salarios, eso genera un costo hacia las empresas, los costos laborales, que llaman ellos, nosotros no llamamos costos a lo que es el derecho laboral, pero para ellos son costos laborales. Para un empresario que se le suben los costos laborales, tiene que contratar menos. Esa es una teoría obsoleta, ese es el neoliberalismo que está haciendo agua. México ya lo demostró, nosotros lo estamos demostrando. Al subir los salarios, ¿qué genera eso? Mayor capacidad de consumo, mayor gente demandando. Y si hay más consumo, más demanda, más compras, pues los empresarios venden más. Y si hay más ventas, hay mayor producción. Y por el contrario, mayor ventas, mayor producción genera más posibilidad de trabajo, más empleo. Es un círculo virtuoso. Y eso no lo inventamos nosotros, ni siquiera es de izquierda, eso es Keynes. Así es. Nosotros estamos hasta debatiendo esas teorías, como estamos debatiendo la teoría neoliberal. Y yo traigo todo esto a colación y tiene que ver porque estamos en un espacio académico, ¿cierto? Y aquí es donde vale hacer este tipo de discusión. Porque lo que está en juego hoy, amigos y amigas, nada más ni nada menos, es la crisis del neoliberalismo. Hoy el neoliberalismo es como un muerto viviente en las películas. Ya está muerto, pero sigue caminando, ¿cierto? Y vamos a ver cuándo es que termina de caer. Lo que está pasando con Trump, ellos en el corazón del imperio que es Estados Unidos, que el mismo Trump empieza a subir los aranceles, ¿qué está ocurriendo ahí? Que ellos mismos, la cuna del capitalismo, Estados Unidos, ellos mismos están destruyendo el neoliberalismo. Porque el neoliberalismo es aquella teoría política, económica y antropológica que te dice
y que promulga como un mantra la liberación de los mercados, la liberación de las mercancías, la liberación de los mercados financieros. Lo único que no les gusta liberar es el tránsito de personas, ¿no? Eso sí, no. Así allá no tanto. Que liberemos los capitales y las mercancías, pero la gente quédese allá. No vengan aquí para el norte. La hipocresía de los del norte. Pero el gran mantra del neoliberalismo, de liberar los mercados, de no poner trabas, hoy está en tela de juicio por el propio Estados Unidos, por el propio Trump y el grupo que lo rodea a él, que son los magnates del mundo. Eso tiene un nombre y se llama plutocracia. La plutocracia es el gobierno de los superricos, ni siquiera la oligarquía. La oligarquía le queda corta a este sistema de gobierno. Sistema de gobierno donde el que gobierna son los ricos de los ricos, plutocracia. En este escenario es donde las reformas que estamos adelantando tienen más sentido, porque las reformas que estamos adelantando son las reformas para superar el neoliberalismo. Y esta clase política nuestra, que es más papista que el Papa, aún sigue defendiendo ese neoliberalismo. Y lo defiende por concepciones ideológicas. Sí, hay algunos ideológicos. Por ejemplo, los que todavía defienden este tema del Banco de la República cuando dice que su único objetivo del Banco de la República es detener la inflación, y al detener la inflación mantienen todavía las tasas altas de interés, que esa es la discusión en la que nos encontramos en las últimas semanas. ¿Qué significa eso? Cuando el Banco de la República mantiene altas las tasas de interés, como está actualmente hoy, 9.5, lo que hace es que haya una constricción en el mercado, que la plata no circule. Cuando la plata no circula, eso es lo que supuestamente detiene la inflación. Esa es la lógica del juego entre las tasas y la inflación. Tasas más altas de interés, mayor flujo de dinero en el mercado, es decir, controlas el dinero. Bajas tasas de inflación, posibilitas que haya más circulación de dinero y, por supuesto, entre otras cosas, activas la economía, que eso es lo que está pidiendo el presidente Petro. Ese es un mantra del neoliberalismo. Nosotros decimos, ¿saben qué? Sí, eso lo dice la Constitución, pero la Constitución también dice que el Banco de la República debe tomar decisiones también pensando en el empleo. Y este es un momento en el cual, después de más de 15 meses, donde la inflación ha venido cayendo gracias a las políticas del gobierno, gracias al buen comportamiento económico, sí creemos que el Banco de la República debería bajar las tasas de interés para impulsar la inversión empresarial, para que la gente pueda comprar apartamentos, para que la gente pueda comprar carros, para que la gente se pueda endeudar. Con tasas de interés tan caros, ¿quién se va a endeudar? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que se frene el mercado, porque la gente no se endeuda. Todo eso lo puede explicar mejor mi papá. Yo aquí me da pena explicarlo delante de él, que es el que me ha enseñado todo eso. Esos son los mantras del neoliberalismo, ¿sí? Las reformas sociales no la inventamos, la creamos, las construimos, las ponemos en debate porque es la superación del neoliberalismo. Entonces miren que lo que estamos disputando en este momento en el país, amigos y amigas, no es de poca monta, ¿sí? No es simplemente unas políticas ahí, esto no es una obsesión del presidente Petro, no es una obsesión nuestra. Gracias, Irisita, déjalo ahí, gracias. Esto no es un tema de puntos de honor, no, es que lo que está en juego es el futuro de Colombia en un escenario de crisis internacional, donde el mundo entero se está problematizando qué hacer. El mundo entero se está preguntando qué hacer con el descenso del neoliberalismo. Por eso es que los mercados están en este momento tan traumáticos, cuando Trump está cambiando las reglas de juego, por supuesto, y las bolsas de valores caídas, y se nos va a subir un poquito más el dólar. Turbulencias internacionales, y este país, el presidente Petro le está diciendo al mundo, sí, acá nos estamos preparando desde antes de eso para ese cambio de época, para ese cambio de paradigma, para ese cambio de modelo económico. Por eso nosotros no vamos a desistir de tramitar las reformas sociales. No solamente porque supera el neoliberalismo. ¿Qué significa superar el neoliberalismo? En resumen, cuando nosotros hablamos de derechos, sí creemos que los derechos o apelamos principalmente al concepto fundamental del derecho. ¿Qué es un derecho? Aquello que es posible o aquello que es de acceso universal para todas las personas. Eso es un derecho. En resumidas cuentas,
Un derecho es un derecho solo si es accesible para todos y para todas, si tiene calidad universal. Cuando algo llamamos derecho y alguna persona no puede acceder a ese derecho, sino que su acceso depende de la capacidad adquisitiva que tiene en el bolsillo, no es un derecho, sino es ¿qué? Un privilegio, así de sencillo. Cuando hablamos de que la educación es un derecho en este país y la educación superior es un derecho, mentira. Porque en este país de cada 10 bachilleres que se gradúan, solamente 5 logran ingresar a un instituto de educación superior. Llámese universidad pública, privada o instituto técnico. Y de esos 5, solamente 3.5 logran terminar, porque una cosa es entrar, otra cosa es permanecer por los gastos asociados. Entonces, en este país la educación no es un derecho, perdónenme. O lo mismo en el sistema de salud. Si la calidad de lo que recibes en el sistema de salud depende de tu capacidad de comprar planes complementarios o medicina prepagada para que te privilegien la prestación, entonces realmente la salud es un derecho. No, la salud es un privilegio. Y a diferencia del neoliberalismo, que no mercantilizamos la vida, ni los derechos, ni la dignidad humana, ellos sí mercantilizan eso. Por eso el sistema de salud gringo es el peor de todo el mundo, porque allá el sistema gringo de salud es solamente te atienden por planes como seguros, tú solamente te atienden lo que tú eres capaz de pagar, ¿sí? Literal. Y eso lo peleó mucho Obama o con Obamacare, y él intentó hacer algo y después no lo quiere devolver. Bueno, esa es la pelea de ellos en el sistema de salud. Pero su sistema de salud de aseguramiento financiero parte parecido al tema, a la intermediación de las EPS. Nosotros decimos no. Nosotros sí creemos que ese tipo de derechos sí debemos asumirlo como derechos y deberían ser de acceso a todo el mundo, no deberían haber restricciones ni barreras y debería ser oportuno y debería tener la calidad para todos y para todas, que no depende de tu capacidad de pago cuál es la calidad que tú vas a recibir. Ellos no, ellos sí consideran que sí, que dependiendo de tu capacidad de pago puedes tener un servicio diferente. Esa es la pelea en la que estamos, no es de poca monta. Y cuando el sistema de salud de nuestro país mueve alrededor del año 100 billones de pesos, pues por supuesto a más de uno, como toda la familia Llera, no les gustaría, perdónenme la expresión, quitar esa tetica, ¿cierto? 100 billones de pesos, ¿no? Es decir, se combina una visión de país, un modelo que se llama neoliberalismo y una forma de entender cómo funciona el Estado para ellos, pero también unos intereses económicos muy poderosos que tocan la billetera de ellos. Esa es la disputa en la que nos encontramos. Queremos quitarles el negocio en los cuales se han basado durante los últimos años, pero más aún, más que quitarles el negocio, eso es una parte, es generar una sociedad de derechos para todos y para todas. Eso es lo que queremos. Por eso no vamos a renunciar a las reformas sociales. La de pensiones la sacamos adelante, muy bien, con algunos miquitos que nos clavaron, como lo que van a ganar los fondos privados de pensión. Pero con eso vamos a poder garantizar que todos los viejitos adultos mayores de este país tengan por lo menos un bono pensional de 225,000 pesos. Y aquellos que cotizaron, pero que no lograron la cotización por encima de más de las 1,000 semanas, se logre compensar una parte de lo que alcanzaron a cotizar y otra parte la va a colocar el Estado. Y más, ya ahorita hacemos las preguntas. Y después, la posibilidad de que al final todos podamos recibir una pensión con el sistema de pilares que va a recaudar Colpensiones, y el que pueda aportar un poco más, que lo aporte y se le da a los fondos privados para que le genere rentabilidad. Y al final, cuando tengas la edad y las semanas, se te devuelve la pensión que te va a dar el Estado más esa ganancia adicional. Es un sistema de pilares que realmente muy bien concebido, ¿no? Y estamos esperando que en la Corte no nos lo tumbe. Que esa es la otra partecita, la pata de la mesa. Este sistema pensional, el 1 de julio empieza a operar, según lo que aprobamos en el Congreso. El 1 de julio ya empieza a operar. Y en este momento tenemos la amenaza de que en la Corte Constitucional se pasó una ponencia negativa por parte del magistrado Ibáñez para hundirla totalmente, pero por un mal procedimiento que hubo en la Corte de que no se solventó un impedimento de una de las magistradas, el proceso volvió a empezar y va a haber posiblemente otra ponencia de otro magistrado. Ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Las malas lenguas dicen que en este momento vamos 4-4 en votación,
pero ahí vamos, ahí vamos. Listo. Pero volvemos a la reforma laboral. Se nos hunde la reforma laboral, se le niega la posibilidad a los trabajadores de recuperar sus horas en la noche, sus horas dominicales, sus festivos. Se le niega a los estudiantes del SENA recibir un salario. Aquí está mi madre pensionada del SENA que sabe muy bien el drama de los jóvenes, que es trabajo al fin y al cabo para que se le reconozca lo que hagan. Se le niega, como planteábamos en la reforma laboral, la licencia de paternidad para los hombres, que hoy en día solamente está a 15 días, poderla ampliar un poco más. El proyecto inicial hablaba de 3 meses, colocándonos estándares internacionales de Europa. Al final lo negociamos en la Cámara solamente 1 mes. ¿Sí? Bajamos de 3 a 1, pero por lo menos ampliamos. La licencia de paternidad es para el padre, pero también para la madre y para el niño. ¿Sí? Estamos a tono en lo que solamente las reflexiones internacionales. La crianza del niño no solamente de la mamá. Hoy no debe ser así. Y más aún cuando la madre es también una trabajadora. En fin, se le niega... ¿Cómo? Solamente 15 días. Vamos a ampliarlo un poco más. Se le niega en esta reforma laboral cuando la hunden, por ejemplo, el regular el trabajo de los jornaleros en el campo, que es lo más informal que tenemos en el país. El pago de los jornaleros y de los campesinos, por ejemplo. Se le niega un acuerdo que hizo el gobierno con los camioneros en el paro camionero hace 2 años, en este gobierno, donde hubo unos compromisos con los camioneros también de reconocimiento de pago hacia ellos en algunas condiciones. Por ejemplo, también se hunde. La reforma laboral no solamente trata que ver con el trabajador de la empresa, tiene que ver con todos los trabajadores y trabajadoras. Que es que la reforma laboral no genera empleo, lo dijo la ministra en esa frase de la ministra en ese momento, Gloria. Sí, para tú generar empleo no solamente basta con una ley, es toda la política macroeconómica que es la que está adelantando el gobierno nacional. No proyecto de ley, un conjunto de políticas, muchas leyes, muchas políticas. Por ejemplo, cuando el presidente Petro dice, nosotros vamos a evolucionar de ser un país rentista que depende del petróleo y de la especulación financiera a un país altamente productivo que dependa más bien de la agricultura y de la industria. Eso es cambiar la matriz productiva del país, porque el sector petrolero, que es lo que más genera renta e ingresos en términos de exportación, el sector petrolero es un sector que emplea muy poca mano de obra, a diferencia, por ejemplo, del sector agropecuario. El sector agropecuario emplea mucha mano de obra, y especialmente mano de obra lo que llaman barata, que es el campesino raso, ¿sí? El jornalero. Y hemos visto cómo año tras año, ya en el último año, la agricultura en nuestro país, el sector agropecuario, creció 9.5, 9.8. Sin precedentes. Estamos haciendo realmente una gran revolución en el campo. No solamente es dando la tierra, sino poniéndola a producir. No solamente recuperando esa tierra llena de mafia, estando en las manos de los mafiosos, etcétera, a todas esas víctimas y desplazados se la estamos devolviendo, sino que también la estamos produciendo. Eso es una gran revolución, que los medios no te lo dicen. Eso es una gran revolución y nos debemos sentir orgullosos por lo que está haciendo nuestro gobierno. Y parte de esa revolución agraria es lo que hace posible que los alimentos en las ciudades se vuelvan más baratos, porque hay mayor producción. Sigue habiendo especulación en algunas tiendas, etc. Sí, porque eso es lo que hay. Retienen la comida o especulan con eso, pero cuando el campo está produciendo, no solamente va a ser más barato la venta en las ciudades y nos impacta a nosotros, sino también podemos exportar. Las exportaciones ante el mundo de este país en sectores no petroleros ni carboneros ha venido aumentando 5, 6, 7%. Eso es hacer un cambio en la matriz productiva. Ahí generamos empleo. Y eso no es una reforma laboral. Claro que no es una reforma laboral. Y eso lo está haciendo el país, lo está haciendo este gobierno del cambio. En lo económico nos está yendo muy bien. Y ellos van a pretender decirle a la gente que en lo económico vamos muy mal. ¿Que puede ser mejor? Por supuesto. No vivimos en el paraíso, por supuesto. ¿Sí? Y por supuesto hay todavía mucho un desempleo estructural muy grande, más del 10%. Pese a que el año pasado, en noviembre, llegamos a un desempleo del 8.2, una de las cifras más bajas de los últimos 20 años. Y quisiéramos seguir bajando. Pero cuando cambiamos la matriz productiva, es decir, la forma como producimos, a mediano y largo plazo vamos a ver ese impacto en el mercado laboral. Bueno, vamos a recuperar la reforma laboral. ¿Qué dice el presidente Petro? Vamos a radicar ante el Senado, como lo dice la Constitución y nos lo permite,
la solicitud para que el Senado apruebe el llamado de una consulta popular para que la gente salga a votar, a definir la ciudadanía, sí o no a las preguntas que va a plantear el gobierno. En este momento hay 12 preguntas, está en borrador. En este momento solamente vamos a preguntar reforma laboral, puede cambiar, puede que preguntemos salud, puede que preguntemos otras cosas. Por ahora el presidente Petro ha dicho, nos quedamos con reforma laboral. Esas preguntas, la solicitud de la consulta popular del presidente Petro, esperamos la pase después de Semana Santa al Senado. La semana siguiente o 2 semanas posterior, o sea, ya en menos de 15 días vamos a saber qué es lo que va a preguntar el gobierno. La radica el Senado, no a la Cámara, no pasa por ninguna comisión. El Senado tiene el plazo de 1 mes, 30 días, calendario de corrido, de domingo a domingo, 30 días, porque el Congreso sesiona todos los días, no tenemos, digamos, podemos sesionar todos los días, no, en nosotros nos aplica es día corrido, no solamente ordinarios de semana de lunes a viernes, hábiles y no hábiles, para nosotros todos los días son hábiles. 30 días tiene el Senado para tomar una decisión, consultándole al gobierno, preguntándole, etcétera. La discusión que va a haber seguramente va a ser 1 mes donde los medios van a hablar de eso, vamos a estar en esa muñequera allá en el Congreso. Ya a los 30 días por tarde el Senado va a decir si avalamos o no avalamos. Si sí avalan la consulta popular, ya eso pasa ahora registraduría, para que la registraduría de los tiempos, de cómo debe ser, tiempos para la inscripción de los comités oficialmente por el sí y por el no. Ahorita estamos consolidando comités, pero son de forma informal, pedagógica, política. Pero ya oficialmente, cuando llegue el momento, hay que inscribirlo oficialmente ante la registraduría. Seguramente el presidente lo va a escribir porque él puede hacer campaña. Por supuesto, él es el que la promueve. Por eso es que dieron papaya, como dice Benedetti, porque nos puso en campaña y puso al presidente a hacer campaña, nada más y nada menos. Entonces, seguramente, según la ley, dice, la elección tiene que darse en menos de los siguientes 6 meses a la aprobación en el Senado. Tiene que darse la votación de la consulta popular, que ya más o menos sabemos los números. Para que esa consulta popular en votación sea válida, tiene que votar aproximadamente 12 millones y pico, 13 millones de ciudadanos para que sea válida. Si son 12 millones y votan 11.999.000, paila, se hunde, no sirve. Primero, para que sea válida, independientemente si es sí o el no, es que salgan a votar más o menos 12 millones, 13 millones de 13 millones. 13 millones. Y de esos 13 millones, ahí sí, la mitad más uno tiene que haber votado por el sí para que sea válida la consulta, ¿cierto? Esa historia no es nueva tampoco para el pueblo colombiano. Hace 3, 4 años tuvimos la consulta anticorrupción que se hizo, se votó y no cumplió el umbral, por eso fue que se hundió, no alcanzó a pasar. El mismo presidente Uribe hizo un referendo. Pronto los más jovencitos no nos acordamos mucho, pero el presidente Uribe, 1 año después, él se posicionó en el 2002 y en el 2003 hizo un referendo que tiene un mayor alcance con la consulta popular. Y el referendo fue un referendo creo que de 14, 15 puntos, muy parecido porque era pregunta por pregunta, solo pasó la primera. Esas elecciones del referendo se hicieron un día antes de las elecciones regionales, ¿sí? Y eso es un dato muy importante, porque la misma logística que diseñó la registraduría sirvió para el referendo y para la elección regional. Ya ahorita les voy a decir por qué ese dato es importante. Pero el mismo presidente Uribe hizo el referendo. De todas las preguntas, de las 14, 15, no me acuerdo muy bien, solo pasó una. Las demás no pasaron por umbral. Y el referendo preguntó cosas duras. Ahí preguntó que si le bajaban el salario a los congresistas, por ejemplo, y esa no pasó. Ahí preguntó, si mal no me acuerdo, el tema de eliminar las contralorías regionales. Bueno, todo lo que él llama de adelgazamiento del Estado. Son unas preguntas muy interesantes, ¿cierto? Pero que no nos vengan a decir ahora que ellos sí pudieron hacerla y entonces ahora sí nosotros no podemos porque somos nosotros los que convocamos al pueblo. ¿Sí? El doble rasero. Ahí sí, la doble moral. Entonces cuando las convocan ustedes sí, cuando las convocamos nosotros no. ¿Cómo así? ¿Cómo es la historia? A ver, ¿cierto? ¿Cuál es el miedo? Entonces ahí cuando nos salga el uribista, decirle, ¿y ustedes por qué se lo hicieron? Dígalo. A ellos sí les funcionaba el estado de opinión que llamaban ellos, ¿no? Y eso que tenían la favorabilidad. Ahora ustedes dicen que nosotros no tenemos la favorabilidad. Bueno, lo retamos. ¿Cuál es el miedo?
Y Vargas Lleras ya se lo diciendo que le iba a hundir, Uribe está entre sí y no, pero ahora el Partido Liberal ya con el mini proyectico. Es decir, ya ha habido experiencia en el pasado. Nos dicen, o mejor, bueno, lo dejo para más adelante, ya ha habido experiencia en el país de hacer consultas, de llamar al pueblo, es un procedimiento legítimo, democrático y es lo más loable posible para dirimir si el mundo político, si la clase política no decidió, pues que lo decía el pueblo. Es decir, esos son los tiempos más o menos si el Senado de la República dice sí. En menos de 6, 7, 8 meses estaríamos ya votando en este momento la consulta popular. ¿Qué pasa si el Senado dice que no? ¿Cierto? ¿Qué hacemos nosotros? No, pues si dice que no, legalmente se murió la consulta. No hay nada que hacer por esa vía. Seguramente el presidente Petro va a insistir en seguir movilizando al pueblo y tiene que ser así, porque nosotros no podemos estar supeditados a lo que diga ese conjunto de senadores. Y el pueblo puede decidir más movilización en las calles, más acción política, o podemos generar el procedimiento de seguir con la consulta popular tomando el camino más largo y es recolectando firmas. Que fue lo que ocurrió con la reforma, con la consulta anticorrupción. Lo que hizo Claudia López, Angélica, que a Claudia le sirvió después la alcaldía de Bogotá, haber hecho eso, fue haber recogido firmas. Y muchos de los que estamos acá participamos en eso. Yo participé recogiendo firmas contra la consulta anticorrupción, obviamente, porque ¿cómo no íbamos a estar? Porque es que nosotros... Voy para allá. Primero, nosotros no somos mezquinos como ellos. Nosotros sí creemos que es algo bueno, positivo para el pueblo, lo hacemos, ¿cierto? Independientemente de quién lo propone. Pero segundo, nos permite y nos lleva a seguir en campaña. Por el contrario, es muy positivo. ¿Qué necesitamos en este momento nosotros? De este momento hasta el 2026 del otro año, o sea, el otro año, 2026, elecciones de marzo y elecciones presidencial, mantener un proceso de movilización constante de la ciudadanía. Puede ser estallido, eso ya lo determinará la gente. Lo que sí es cierto es que nosotros convocamos a la ciudadanía a no quedarnos en las casas encerrados esperando como la clase política esta del Congreso nos hunde las reformas. Ah, bueno, nos la hunde, bueno, pues vamos a recoger firmas si es necesario. Claro que sí. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Y los simpatizantes y los militantes tenemos que ser muy conscientes que eso puede ser una opción. Vamos a estar en un año continuo de campaña. Campaña para la consulta anticorrupción, campaña para la Cámara de Representantes, campaña para la presidencia. Un año continuo. Por eso ellos no quieren hacer la consulta, maestro. Porque ellos saben que nosotros ya nos despertamos y que la gente se movilizó, que el 18 de marzo salimos más de 100,000 personas. Ah, que hayamos perdido las calles. Ahí está la respuesta y les callamos la boca. Necesitamos la gente movilizada, porque la gente movilizada es la fuente fundamental de poder de este gobierno, que somos un poder popular. Así de sencillo. Así que seguramente todo este año vamos a estar de manera activa en movilización. Y puede que eso sea una salida. Y perfecto ese escenario si me lo preguntan. Perfecto, porque vamos a estar nosotros organizados, movilizándonos, haciendo pedagogía en calle, que es lo que nos gusta, contacto con la gente, poniendo al presidente a hablar y defendiendo sus reformas, que lo puede hacer, ¿cierto? Lo puede hacer y ahora que ya no quieren permitir que él hable a través de los medios, porque así son ellos. Todo el establecimiento en contra de nosotros, pues nosotros vamos a las calles. Tenemos que recuperar las calles que las tenemos, simplemente hay que volverlas a despertar y a dinamizar. Porque el objetivo sigue siendo 2026, porque este proyecto se tiene que reelegir, porque para cambiar un país, y todo el mundo lo sabe, no solamente va a estar en estos 4 años de gobierno del cambio, todo el mundo lo sabe. El ciudadano que está en la calle, que aunque no sea de izquierda, dice si es verdad, cambiar este país con toda esa gente que nos ha gobernado por décadas, por años, no se hace en 3 años. Y la gente reconoce al presidente Petro como un hombre probo, honesto, luchador, valiente, que lo quiere sacar adelante, por más que nos hagan y nos deshagan. ¿Y qué este año sí va a hacer? Este año sí que van a inventar cosas de nosotros, a destruir nuestro nombre, a inventarnos vainas, a abrirnos investigación hasta más no poder, intentarnos callar. Y los que medio hablamos más duro, manos van a caer. Eso ya lo sabemos. Decía el presidente Pepe Mujica, expresidente gajes del oficio, de aquellos que se atreven a cambiar el mundo. Eso no pasa nada.
Así va a ser. Y el linchamiento en redes, y bueno, ya sabemos qué es eso. Pero con mayor fuerza, pues estamos nosotros ahí con ahínco para sacarlo adelante. Es decir, es un año en el cual la movilización va a ser permanente. Por eso el pacto histórico se va a unificar en un solo partido, porque tenemos que estar unificados, juntos, fuertes, para poder afrontar este reto. Escoger de mejor manera nuestros candidatos en las consultas internas del pacto histórico, escoger nuestro candidato a la presidencia, hombre o mujer, que pueda salir a construir el gran frente amplio. Porque termino con esto. Si el mundo entero está turbulento con lo de Trump, eso va a impactar las elecciones del otro año. Acá hay trumpistas, seguidores de Trump, seguidores de Milei, que les gusta la motosierra como a Milei. Nosotros sí que sabemos de motosierras, la desgracia de las motosierras de nuestro país. Ellos que quieren volver al poder del gobierno para borrar de tajo lo que hemos hecho en estos 4 años. Así es, eso es lo que quieren. Gente que no les gusta hablar de derechos, gente que no les gusta hablar de democracia. Acá están los trumpistas, como la Cabal y como la Vicky Dávila y como otros. Eso es lo que está en juego en 2026. Es que el 2026 no es tema de izquierda-derecha, y es verdad, y eso sí, como dice Cárdenas, el 2026 va a ser realmente la disputa entre la democracia y los autoritarismos, entre las instituciones y los fascismos, entre la libertad, que nosotros debemos alzar en alto la libertad, contra aquellos que la quieren violentar y le niegan la diferencia, como son los trumpistas que niegan la diferencia. Eso es lo que está en juego en el 2026. Nosotros no podemos perder, compañeros y compañeras, y no vamos a perder. Porque cuando perdemos nosotros, ¿quién pierde? El pueblo es el que pierde. Pierde el pueblo colombiano cuando perdemos nosotros. Así de sencillo. Entonces yo creo que todo esto es una oportunidad de la consulta popular. Vamos a estar muy preparados para ver cómo se va desarrollando. Hay que presionar al Senado para que tome una decisión con la consulta popular. Claro que sí, hay que hacerlo, hay que movilizarnos. Desde el primer día que se radique la consulta popular en el Senado, allá nos encontraremos para decirle a los senadores, denle la oportunidad a la gente de votar, de decidir en los días que haya plenaria. Obviamente, que son martes y miércoles y jueves. Ah, sí, pueden sabotear, claro, porque es que el presidente del Senado, nada más y nada menos que es Fincho Cepeda, el que se autoproclamó el jefe de la banda por las reformas, que es un bandido. Y no lo digo yo, él dijo que es el jefe de la banda. Pues el jefe de la banda es porque es un bandido, ¿no? Y es el que está saboteando las reformas. Entonces, eso van a hacer lo que sea, eso sí es verdad. La oposición en este país ha traspasado cualquier límite, justamente para impedir, porque la mente de ellos que es tan mezquina es saboteamos el gobierno para que a este gobierno le vaya mal, para que al país le vaya mal, y sobre ese yéndole mal, ellos se catapultan políticamente. Obviamente la fórmula es muy básica. Qué mezquindad política, ¿no? Qué mezquindad, ¿no? Entonces, la gente no es boba y ya termino con eso para las intervenciones, preguntas, comentarios, cómo nos vamos a organizar. Este es el momento de la movilización, es el momento de mucha pedagogía, que de acá de este diplomado que se nos da en el marco de esta consulta, nos apropiemos muy bien de las preguntas que vayan a salir, de la forma como se va a preguntar, para poderle transmitir a los ciudadanos y ciudadanas qué es lo que tiene que votar, porque obviamente eso tiene que ver mucha pedagogía, hay que votar sí por cada una, no por una sola, motivar a la gente, que es el derecho de ellos lo que está en juego. Seguramente haremos muchos comités, que ustedes puedan integrarse a los comités de su localidad o a los comités que podamos surgir acá en este mismo diplomado para salir nosotros a hacer la pedagogía. Nos toca mucha movilización ciudadana para que esa consulta salga adelante y para que en el 2026 este proyecto se pueda reelegir, porque es la esperanza de la gente, y para que Colombia tenga una segunda oportunidad, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Muchas gracias.